¿hay una bomba de la deuda en pesos o no? Hay más que una bomba, lo que hay es un fuerte crecimiento de la deuda, que al existir el cepo y la malograda negociación de la deuda externa, malograda porque nos cerró los mercados, en general uno hace esas negociaciones para abrir los mercados, pero en realidad se cerraron los mercados externos. La única ventana que tenemos abierta es la de los organismos multilaterales, o sea, el Fondo, el Banco Mundial, el BID, el Banco Latinoamericano. Pero en el corazón del problema está una mala negociación. ¿Cómo se financió el gobierno esos inmensos déficits que ha tenido? Bueno, básicamente en el mercado doméstico, copando todo el crédito que disponían los bancos, las compañías de seguro, o sea, lo poco que hay del mercado de capitales lo absorbió dramáticamente el gobierno a muy corto plazo. Y en realidad una gran parte no es en pesos, es con cláusula dólar o con cláusula costo de vida, que es como si fueran dólares. Entonces esa distinción entre peso y dólar no es totalmente cierta, pero lo que es notable es el volumen, o sea, mientras en la gestión Cristina de 2011-2015 crecía alrededor de 16.000 millones de dólares la deuda y en el periodo de Macri un número similar, un poquito más bajo probablemente, en este gobierno ha crecido 40.000 millones por año. Ese es el núcleo de la dificultad si uno consolida el Banco Central y la tesorería, que es la operación que hay que hacer. Si yo me endeudo en el Banco Central y no lo tomo en cuenta, cuando la deuda del Banco Central es prácticamente más grande que la de la tesorería. Me gustaría que subraye bien y que explique bien esto de 16 a 40 y ¿cuánto me dijo? A 40.000 millones por año. O sea, se han endeudado 40.000. Porque este gobierno plantea que es un gobierno, que el gobierno endeudador fue el gobierno de Macri, no este gobierno. 2,5 veces lo del gobierno de Macri por año. Eso no es novedoso. Yo lo expliqué en la campaña electoral del año 21 con lujo de detalle. Justamente utilicé la presentación de Gabriel Rubinstein para explicarlo. El viceministro. El viceministro en ese momento argumentaba que era el periodo de gobierno que más se habían endeudado, lo cual es cierto. Y usando los artículos de él en los debates televisivos, hice esta afirmación. Como la hice ni bien llegué a la Honorable Cámara de Diputados, en el primer debate sobre el presupuesto, todo esto está grabado. Con el ministro Guzmán en aquella oportunidad sobre la inviabilidad del déficit, y luego eso se reprodujo en el debate cuando llegó el acuerdo con el fondo. Usted recordará que después de larguísimos debates yo decidí votar en contra del acuerdo, y la argumentación del voto en contra fue porque la acumulación de deuda que implicaba el programa era muy grande. Ahora, lo más grave del caso, eso lo volví a hacer en el presupuesto, lo más grave del caso es que no han cumplido en realidad con el acuerdo del fondo. Usted sabe que para pagar una perla, porque esto si no fuera una tragedia, tiene cosas divertidas, porque son de Ionesco, son disparatadas. La deuda, las pérdidas se registran en el Banco Central. La pérdida de comprar a 2.30 y vender a 170, por ejemplo, en el plan soja. Pero la tesorería no registra la pérdida. Entonces, una operación que da pérdida aparece en las cuentas del gobierno como superavitaria. ¿Me sigue el razonamiento? O sea, ellos registran los derechos de exportación cobrados a un precio más alto, eso infla la recaudación, pero no registran la pérdida de vender los dólares a un precio inferior al que los compraron. Entonces, todas las cuentas acá están trucadas. Esto es lo más serio.
Segundo lugar, en el corazón del programa está tratar de acumular dólares. O sea, dada nuestra dificultad, o sea, Argentina tiene que ir a un programa de superávit en cuenta corriente. Yo lo he explicado hasta el hartazgo esto, no porque me guste, sino porque al no tener crédito, nosotros tenemos que exportar bienes y servicios mucho más que lo que compramos para poder hacer la acumulación de reservas. Ahora, en concreto. Este gobierno no lo hace eso. Y este año, además, tiene un problema de que la balanza turística le comió todo el superávit comercial y además va a perder la cosecha de una manera dramática. Entonces, artificialmente, con cepos, cepitos, regulaciones, prohibiciones, bueno, la industria, la actividad está cayendo por ese brutal, digamos, restricción, y se quejan de que uno revela que la situación es inviable. El viceministro dice en determinado momento, y yo por eso ofrecí ir a un debate con el ministro de Economía, pues esto no es una cuestión solamente técnica. En el fondo del problema hay una decisión política de no resolver los problemas ahora, de no enfrentarlos. El viceministro dice, ¿por qué no hacemos el año que viene, cuando gobierna la oposición, equilibrio presupuestario? Bueno, ¿por qué no lo hacemos ahora con esta situación dramática? Pero hagamos un resumen concreto y específico sobre esta pregunta. ¿Hay una bomba que puede explotar de la deuda, sí o no? Hay una situación muy crítica de vencimientos que deben ser renovados, y para ser renovados usted tiene que ofrecer un horizonte. Como usted no resuelve los problemas, los corre para el próximo gobierno, probablemente nadie acepte. Yo creo que no va a aceptarse bajo esas circunstancias, sin enfrentar los problemas hoy, lograr que los acreedores, no es el problema mío, es el problema de los acreedores. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen que ver un horizonte, es decir, usted le está trasladando al futuro gobierno realizar un esfuerzo fiscal de magnitudes descomunales. O sea, el ministro Rubén te está hablando que el próximo gobierno te va a hacer un esfuerzo fiscal de 6-7 puntos del producto. Digo, es un... Le insistía tanto con la pregunta porque David Yeyati y Lacunza, que fueron dos de los que mencionó, además de usted y de La Espina, no se había mostrado muy... Yo no fui como economista esa Lo sé. Ahora le voy a hacer la pregunta. No digo porque yo escuché exponer a los economistas, algunos no fueron mencionados, y fue después de la exposición y de las exposiciones políticas que yo hice mi intervención. Pero quiero hacerle esta pregunta que tiene que ver más que nada con su perfil político, ¿no? Porque ni Yeyati, ni Levi Yeyati, ni Lacunza se mostraron de acuerdo en usar la palabra bomba. Y yo le pregunto y le insisto sobre la pregunta, sobre el concepto, y tampoco me dice si hay una bomba o no hay una bomba, cuando Juntos por el Cambio me está planteando concretamente como coalición que hay una bomba. A ver. ¿Hay divergencia dentro del equipo económico sobre cómo encarar esto? Yo no veo entre ellos casi ninguna divergencia. La cuestión ahí crucial, por ejemplo, Hernán habla de un globo que se infla hasta explotar. Bueno, es una ¿Cuál sería su metáfora entonces? ¿Eh? ¿Cuál sería su metáfora? Si no es bomba y no es globo, ¿cuál sería? No, yo digo que hay un sendero muy divergente respecto a lo que es sostenible en cualquier país. No lo digo ahora. O sea, porque acá el problema es si usted no dio tiempo para estas cosas. No, claro. Esto estuvo mencionado en la campaña electoral del 2021 con mucha precisión. Está en los medios, está en las grabaciones. Habló Álvarez Agis ayer, planteó una serie de cuestiones, pero el planteo que terminó haciendo, que fue de Álvarez Agis, pero también del resto del gobierno y por ahí del ámbito del Ministerio de Economía también, que Juntos por el Cambio está generando o quiere generar un caos económico y que quiere generar, al fin y al cabo, un golpe financiero. Mire, la deuda, si usted suma la deuda en el sector privado más la deuda en el Banco Central
Esa deuda es alrededor, en el orden de 22, 23 puntos del producto. Sin la deuda que tienen los organismos oficiales. La deuda con el fondo es 7 puntos del producto. El ex jefe del bloque del Frente de Todos Máximo dice Kirchner. que la deuda Máximo es Kirchner, ¿no? Máximo Kirchner. Y buena parte de ellos, Larroque, la misma Cristina, dice que la deuda del fondo es un problema, que es un tercio de esa deuda, menos de un tercio de esa deuda. Entonces, la deuda del fondo no puede ser un problema si es mucho más barata y es a plazos mucho más extendidos y han podido renovarla que esta deuda que se renueva todos los días. Entonces, pongamos las cosas en proporción. Yo digo, el comentario de Álvaro es desafortunado. Acuérdese cuando el Frente de Todos decía en la campaña electoral no vamos a pagar ninguna deuda, vamos a desconocer la deuda. Bueno, tardaron 2 años en llegar a un acuerdo con el fondo. Imagínense qué distinto hubiera sido esto si este acuerdo hubiera empezado en diciembre del 19, que podía haberlo hecho. Entonces, ¿la irresponsabilidad dónde está? Yo, en mi caso no hay ninguna irresponsabilidad, yo no quiero ninguna confiscación, no quiero hacer ninguna de esas cosas. Lo que sí quiero es que transparentemos los desequilibrios y los corrijamos. Pero usted como una parte importante de Juntos por el Cambio desde la dirección y desde el ámbito político, ¿considera o cree, ha escuchado dentro de las discusiones que hay que reperfilar esa deuda, que hay que rediscutirla, que hay que encontrarle algún... Pero estamos hablando de una época que no llegamos, estamos hablando de diciembre. Yo hablo de ahora, no hablo de diciembre, estamos a 10 meses de diciembre. Ahora es el problema, no en diciembre. Es ahora el problema. ¿Y son conscientes en el gobierno de ese problema? No, y no lo es Álvarez Agis porque él no está haciendo los argumentos, él no recuerda los argumentos, o se hace el distraído, pero digo, acá hay que reconocer lo que ha sido la narrativa, letal de Cristina contra su propio gobierno y contra los intereses del país. A ver. Bueno, ella ha arguido que teníamos que tener déficit enorme, que la emisión monetaria no importa. Ahora resulta que lo único relevante es la emisión monetaria y achicar los déficits. El Ministerio de Economía está proponiendo que lo llevemos a 0. Pero, ¿cómo puede ser que Álvarez Agis, todo este grupúsculo, no se dé cuenta de lo que ha sido la narrativa que han usado? Es que la narrativa de ellos es lo que nos ha llevado a esta crisis. Ahora, si a mí me dijeran, y hubiera habido una discusión honesta de esto, a mediados del 21 lo podríamos haber resuelto. Y es verdad lo que dice usted, que mi opinión ha pesado decisiva, he llevado el peso de la discusión, es cierto, lo he llevado el peso de la discusión, porque en los ámbitos institucionales donde se discute, he llevado ese peso de la discusión en el recinto de diputados, en las comisiones de presupuesto y hacienda, lo he hecho en el núcleo de la campaña electoral. Repase los discursos de la campaña electoral. Usted me está queriendo decir que, al fin y al cabo, el kirchnerismo con Cristina Kirchner y Máximo Kirchner fueron mismo, más... Pero fíjese, en el 21 hicieron el plan Platita. El plan Platita, todo este desastre de deuda, es el plan Platita. Y ahora Larroque y Máximo están pidiendo otro plan Platita. ¿Se da cuenta usted? Es decir, estamos discutiendo si el infartado se muere ahora o se muere en diciembre, que es la bomba ocurre ahora o ocurre en diciembre. Y el núcleo de la coalición oficialista está proponiendo que le hagamos correr una maratón. Es realista este planteo, este es lo que tenemos que poner. El año pasado la inflación estuvo en el orden del 100%, esta va a ser la última económica y nos vamos a meter ya a la cuestión política. El año pasado la inflación estuvo en el orden del 100% y el dólar más o menos 70% de devaluación. Después usted me podría dar alguna precisión. ¿El dólar está barato, está caro?
El dólar oficial se ha atrasado sistemáticamente, por eso no tenemos el superávit en cuenta corriente que tenemos que tener. Es decir, ellos lo atrasaron brutalmente, como los precios públicos en el 2020 y en el 2021, tratando de correrle la arruga al otro. Es decir, esta gente como una... ¿Vio esas mangas de insectos que comen toda la cosecha? Eso es decir, nos descapitalizan brutalmente y que el otro arregle el problema. El atraso cambiario de precios públicos se construyó en el 20, en el 21 y en el 22. O sea, el tipo de cambio, usted mismo lo dice, se corrigió mucho menos que la inflación. Y eso hizo y creó una enorme carencia de dólares. Una cosa artificial para mantener un gasto artificial vía un enorme endeudamiento. Le repito la pregunta. Ahí tiene la secuencia. Está clarísimo. Entonces está barato el dólar hoy. Por supuesto. Mire otra paradoja ahí. El ministro dice que emite dólares ajustados por el tipo de cambio oficial a tasa de interés cero. Pero si el dólar verdadero está al doble, la verdadera tasa es el 100% de esa operación. Ahora, está vendiendo dólares que no tiene. Como hicieron en el 2015, es la misma técnica. Ahora, nada más que esta vez más grande. Ahora, tanto el tema de la deuda como el tema este del dólar implica que el próximo gobierno, sea el signo que sea, va a tener que afrontar un sinceramiento de el tema de la deuda y el tema del dólar. Va a tener que afrontar un sinceramiento, yo creo, este gobierno, pero si por alguna magia lograra, digamos, postergar el problema, que es la expresión que usted usa, que yo no uso, obviamente la corrección de esos desequilibrios va a implicar un sacudón muy grande. Ahora, ¿está en condiciones este gobierno y la situación como está de llegar hasta este proceso de elecciones y que... Bueno, lo que aspira es que alguien le dé un cheque en blanco y les diga, endeudate todo lo que se te ocurra, sí, colocá tasas disparatadas, esta, como yo le digo, vender dólares que no tienen. Cuando venden bonos indexados al dólar, son dólares que no tienen, pero no dólares de los de arriba, son los dólares de abajo, los baratos. Venden dólares baratos. Nos metemos ya en la cuestión política. Como lo vendieron con el plan soja. O sea, fíjense que cada cosa que hace es agravar la deuda. Porque ¿cómo cree usted que se financia el plan soja? Es un plan que da pérdida. ¿Cómo se financia? Con una pérdida en la deuda del Banco Central que no registra la tesorería. Y a pesar de toda esa barrabasada, no llegan con los dólares a marzo. Si usted tuviera que trazar un panorama de lo que nos espera a los argentinos el último trimestre y el primer trimestre del año que viene, que... No, yo diría, la pérdida de la cosecha me parece un evento gravísimo. Ese evento, o sea, nosotros estamos en una situación de hace bastantes años, producto de las ideas disparatadas del kirchnerismo, de un proceso de descapitalización. ¿Qué nos ayudó hasta ahora? ¿Qué nos obvió pasar la tragedia que estas ideas... Bueno, que tuvimos precios excepcionales y buen clima. Esta vez tenemos precios excepcionales, pero tenemos mal clima. Tenemos el mal clima que tuvo Macri en el 18. Claro. Entonces, vamos a un problema de ese tipo. La dirigencia de Juntos por el Cambio está planteando, de hecho, usted también lo está sugiriendo, que se vienen momentos complicados, se vienen momentos duros. El tema es, ya entrando bien en la cuestión política... oportunidades si los enfrentamos ahora, vamos a tener espacio para, primero, evitar el agravamiento durante este año y partir de una base razonable hacia adelante. Lo que le quería plantear era si lo que viene es esfuerzo, sinceramiento, no use la palabra sinceramiento, usemos otra. La pregunta concreta es, ¿está la sociedad dispuesta a seguir haciendo esfuerzos
y no, seguir... pero esfuerzos el sector privado los hace brutalmente, porque el impuesto inflacionario es brutal. No es un impuesto inflacionario chiquito, son 5 o 6 puntos del producto. Es un impuesto brutal el que se cobra. Entonces, eso implica una contracción muy fuerte del nivel de vida. Lo que usted va a tener que reemplazar eso por un instrumento genuino. Ahí no hay ajuste. Lo que sí es cierto que los que viven del impuesto inflacionario, no los que lo sufren, van a tener que corregir, y los que sufren van a mejorar. Sí. O sea, en el promedio ahí no hay una corrección. Lo que sí baja fuertemente el nivel de vida es la pérdida de la cosecha. Porque todos vivimos, el país en su conjunto, de la enorme productividad de la agroindustria. Si ahí ocurre un accidente, el conjunto lo sufre gravemente. Sobre todo si usted en los años previos produjo un alto atraso cambiario. Porque ese atraso cambiario ha propiciado que tengamos un turismo emisivo enorme, ha propiciado... Eso es preocupante lo que dice, porque eso implica que los argentinos tenemos que prepararnos a una devaluación más tarde o más temprano. Tenemos que prepararnos a enfrentar la realidad, eso tarde o temprano va a ocurrir. Y yo diría que enfrentada la realidad tenemos grandes oportunidades, porque al revés de lo que dice el gobierno, que la guerra, la guerra en última instancia, nosotros somos sustitutos de Ucrania y Rusia. La guerra nos ha favorecido con precios excepcionales. El año pasado el gobierno se ha llenado la boca con el crecimiento de las exportaciones. Las exportaciones cayeron en cantidades, como vienen hace muchos años que no crecen. Lo que han crecido son los precios, o sea, lo que no está bajo nuestro control, lo que está bajo nuestro control no crece, por las políticas que ellos han seguido de atacar la capitalización de la economía, la productividad y sacar recursos para poner en el gasto público, digamos, inútil, artificial, digamos, politiquero. Vamos ya a la cuestión de Juntos por el Cambio y lo que está pasando dentro de Juntos por el Cambio. Primero, la decisión de Elisa Carrió de anotarse como candidata. ¿Qué balance hace? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué mirada sobre esto? Yo durante todos estos meses, y últimamente, lo he hecho con más énfasis, he dicho que no debemos hablar de candidatura, lo he hecho hasta el hartazgo eso. Yo he dicho que fijemos un programa y en muchas oportunidades he tratado de fijar el programa tanto para el gobierno nacional como para la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito que yo me desempeño políticamente. En ambos casos he tratado de ir explicitando el programa. He hablado de que tenemos que unificar la narrativa y de ponernos reglas de juego. Esa es la tarea, explicitar el programa y no candidatearse. ¿Qué me han obligado a decir a mí? Yo estoy dispuesto, no digo que voy a ser candidato, eso no lo sabemos nosotros, yo estoy dispuesto a hacerlo. A eso se requieren ciertas reglas, pero el punto no es ese, el punto es qué vamos a ofrecer. Uno de los problemas que hay a veces, un problema delicado que hay en Juntos por el Cambio, es que vamos a ir con un programa común. Si no vamos con un programa común, no somos una coalición. Al ir con un programa común, eso nos obliga a que las diferencias sean las características personales. A veces en el entusiasmo de la disputa hay quien dice yo soy más partidario de un shock, el más gradualista. No es cierto eso, va a haber un programa común y un timing común. Si no, no es una coalición. Pero Ricardo, le pregunto esto porque tiene que ver con todo lo que hablábamos antes. No hay mucha comunión de opiniones dentro de los equipos económicos de Juntos por el Cambio. No, fíjese al revés, yo opino exactamente al revés. A ver. Yo escuché los planteos sobre educación, sobre minería, sobre energía, y escuché los planteos económicos. Si yo le digo que la diferencia puede ser 1 o 2%, es mucho. No había diferencia, porque la realidad... A ver, el problema fiscal. Argentina va a tener que enfrentar una corrección fiscal importante.
eso no lo puede evitar. Va a tener que hacer una estabilización importante, eso no lo puede evitar. No lo puede hacer en el tiempo porque no tiene crédito. Entonces, las diferencias, no por arte e inteligencia y sabiduría de los economistas, sino por un acto de necesidad, son mínimas. No hay espacio para diferencias. Más aún, esa es la cuestión crucial por la cual yo me resisto a hablar de candidatura. Y si yo, digamos, yo veo varias virtudes en la coalición opositora y veo defectos. Yo creo que no se ha utilizado el tiempo correctamente en ordenar el funcionamiento interno, en ponernos reglas, programas, narrativas comunes. Se ha utilizado más en propiciar candidaturas. Ahora, es un método viejo. El método que acá corresponde es programa, narrativa y regla de juego. Si eso estuviera resuelto, lo otro es inmediato. Una figura central dentro de Juntos por el Cambio es Mauricio Macri, que coquetea que sí va a ser, que no va a ser candidato, que sugiere, que oculta. ¿Qué tiene que hacer Mauricio Macri? ¿Tiene que tomar alguna decisión? Bueno, de nuevo ahí vamos a las personas, a las candidaturas. Yo estoy fuera de eso. Que haga lo que quiere, lo que le parezca más Voy a corregirme la pregunta mejor. Lo que sea más contributivo a una situación que de por sí es difícil. Recuerde, lo que tenemos que resolver es el programa, porque el programa es la unidad. Y la clave de Juntos por el Cambio, de la coalición opositora, es su unidad y su triunfo arrollador. Porque no alcanza con el programa, la narrativa y la regla de juego si no hay un triunfo arrollador. Me voy a corregir mejor la pregunta para que sea más clara y que tal vez lo involucre de manera personal la respuesta sobre todo. ¿Perjudica o beneficia que Mauricio Macri esté con esta indefinición de si va a ser o no candidato a la consolidación? Primero, de la política de Juntos por el Cambio y segundo, del programa de Juntos por el Cambio. Bueno, eso es lo que dicen mucha de la gente que está cercana a mí, que yo perjudico a la coalición no definiendo mi candidatura. Y yo creo que no. Yo creo que no. O sea, yo creo que la cuestión son las reglas de juego, la narrativa, el programa que se aplican a Elisa Carrió, a Mauricio Macri, a Ricardo López Murphy y al que sea. El problema no es las personas, porque si nosotros... Ricardo, la política las hacen las personas. No, bueno, pero que ahí viene el problema. Queremos ganar y transformar la realidad argentina, necesitamos una coalición amplia, cohesionada y con un triunfo arrollador. Si usted lo hace en gente que tironea todo el tiempo, ¿cómo produce ese fenómeno de que el que gana consolida y atrae porque tiende la mano? Si usted se ha estado peleando todo el tiempo, descalificando todo el tiempo, ¿cómo hace para lograr ese efecto? ¿Y no está pasando eso ahora? Por eso, al revés de lo que usted me sugiere, yo digo, y uso mi caso personal porque es más fácil que hablar de los demás. Sí. Mucha gente cercana a mí me dice, tenés que definir acá, estás perdiendo tiempo para hacer tu contribución. Yo digo, no, ese no es el problema. El verdadero problema es el programa, la narrativa, las reglas de juego y el triunfo arrollador. Sin eso no hay éxito. Pero Ricardo, la gente no vota programas, vota personas. Bueno, pero entonces estamos desconociendo el problema que hablamos antes. Claro. Estamos buscando un semidios que venga con atributos no humanos para lidiar con una situación muy compleja. De un país de 50 millones de habitantes, de 24 distritos federales, con unos problemas de una gran complejidad que requieren una coalición que va a llevar 20 y pico de mil candidatos. Eso tiene que ser una organización muy cohesionada, muy identitaria, y usted me dice, no, si vamos a recurrir a algún caudillo. Es anacrónico eso, no va a funcionar. No vamos a estar a la altura del problema, no vamos a seducir, primero hacia adentro, y no vamos a crear ese espíritu de amistad, de cooperación,
que necesitamos crear para ser efectivos. Yo reconozco que a usted le gustaría, más televisivo, más mediático, discutir candidatura. Eso es lo que nos ha llevado a una situación, yo diría, menos competitiva de la que deberíamos tener. La política argentina está estructurada un poco también en esta lógica de los que están con Cristina Kirchner, los que están en contra. Así nos va, o sea, la destrucción de nuestro sistema político, la desvalorización de las organizaciones, la desvalorización de las instituciones, nos lleva a crisis y parálisis parlamentarias, nos lleva a disparate como poner a toda la Corte Suprema en juicio, o sea, nos ponen en una situación muy disvaliosa. Ahora, permítame por lo menos en esta circunstancia donde hasta yo diría mi experiencia y mi edad me permiten actuar con cierta sabiduría, la clave está en lo que yo le digo. Y la clave está porque el riesgo que corremos es que perdamos en el camino fragmentos de esta coalición. Y eso es lo decisivo. Entonces, tenemos que lograr que la unidad supere a todo. La unidad se construye con un programa común, una narrativa común, reglas de juego comunes, la búsqueda de un triunfo arrollador para la coalición, no para una persona. Luego, la persona surgirá de una competencia donde... ¿Pero hay riesgo de ruptura? ¿Hay riesgo de...? No, yo diría, si la competencia interna deriva en descalificaciones, agravios, desencuentros, no vamos a estar en condiciones de hacer lo que tenemos que hacer. Claro. Porque no estamos en condiciones de perder nada. Necesitamos a todos. Con respecto a eso y lo que decía usted del tema del triunfo arrollador, se habla como figura, si se quiere, como metáfora, que se viene si el peronismo pierde, si la coalición opositora gana, que se vienen toneladas de piedras de peronismo. ¿Tiene una mirada similar? ¿Cree que no, si el peronismo pierde...? Yo creo que si hay un triunfo arrollador, la masa crítica e institucional va a permitir hacer las reformas que el país tiene que inexorablemente resolver, que están en los programas hasta que sean firmados con los organismos multilaterales, pero ese peso institucional va a permitir que el gobierno no sea desafiado. Lo que usted me está diciendo es mucho más que la bomba de la deuda. Me está diciendo, mire, el país es ingobernable, el país nadie respeta las instituciones y el Estado es un Estado fallido que ha perdido el monopolio de la fuerza. Bueno, eso no es cierto. Necesitan una victoria arrolladora, entre otras cosas, para que tengamos el monopolio de la fuerza y para que ni lo piensen ni se atrevan. O sea que usted cree que si tiene un triunfo arrollador, el peronismo va a haber aprendido, o el kirchnerismo, y no va a haber... va a haber una fortaleza extraordinaria del gobierno, digamos, un mandato popular abrumador, y eso es lo que debemos buscar. Dentro de la... En la primera vuelta. En la primera vuelta ganar. En la primera vuelta debe haber ese mandato, porque eso es lo que determina la composición de las cámaras, ¿no? Claro. Cuando apareció Elisa Carrió y planteó lo del tema de su candidatura, también le puso un límite. Si bien dijo que Espert tendría que ser parte de la coalición como candidato a gobernador dentro de la coalición opositora, le puso un límite a Milei y planteó que Juntos por el Cambio no tendría que estar con Milei o serían cosas aparte según su mirada. Que no sería aconsejable juntarse con Milei. ¿Qué opinión tiene? Primero sobre el fenómeno Milei y si tendría que estar dentro de Juntos por el Cambio. Mire la estrategia mía que bien resuelve este problema. Si estuviéramos discutiendo el programa, la narrativa, las reglas de juego y la necesidad de triunfo arrollador, usted no discute nombres, usted discute un acuerdo programático. ¿Hay que hacer un acuerdo con Milei programático? Yo no hablo de personas. Usted vio cómo me resistí. De lo único que estoy dispuesto a hablar es de mí mismo, pero no me parece que sea lo más inteligente. Pero digo, no me parece que el tema sean las personas. Ahora, es posible que una
una fuerza política que ha vivido agrediendo sistemáticamente a la coalición opositora encuentre dificultades él mismo y su espacio para incorporarse a una fuerza que ha agredido sistemáticamente. Eso es otro problema, no es un problema mío, ni de mi reflexión, ni de mi propuesta. Claro, porque él no quiere, no porque ustedes no quieran. No, pero no es un tema de él, es un tema, digo, si su estrategia ha sido agredir, con razón, sin ella no estoy discutiendo eso. Si esa es la estrategia, es difícil pensar cómo usted tiende un puente. Ese es el punto. Y ese punto lo va a resolver la ciudadanía, porque la ciudadanía en las urnas va a resolver el problema del triunfo arrollador. Si no hay triunfo arrollador, lo que el país entra con todas estas dificultades que usted ha presentado, económicas, sociales, de orden público, de crimen organizado, de indefensión, sin cobertura de los cielos, de los mares, de las fronteras terrestres, entramos en un estado de descomposición. Ese es el verdadero problema. Sobre el tema de Milei, independientemente del nombre, no vamos a hablar del nombre, pero sí de las ideas, cuando él plantea que la solución para la Argentina es una dolarización y la solución sería prender fuego al Banco Central. ¿Qué mirada tiene sobre esas dos cuestiones? Saquemos el nombre Milei y enfoquémonos en esos planteos o en esas ideas. A ver, si toda la cuestión fuera la institucionalidad monetaria en el país, a mí me parece un programa muy pobre ese. ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la infraestructura? Pero una dolarización no es una vía. Dígame por qué la dolarización mejoraría la educación. ¿Cómo mejoraría el sistema de relación entre la nación y las provincias, la falta de correspondencia entre mérito y esfuerzo? ¿Cómo resolvería eso nuestro programa de salud pública? A ver, digo, si ese es el programa, es un programa muy pobre. A ver, si usted me dice, discuta específicamente este punto de institucionalidad, yo creo que el país tiene que cambiar la institucionalidad monetaria, fiscal, y si usted quiere, de inserción externa, de regulaciones empresariales y laborales, tiene que ir hacia una institucionalidad que permita la estabilidad. Y eso implica que el Banco Central no dependa del gobierno de turno, no esté sometido a los arbitrios del gobierno de turno, tenga unas características similares a la Corte Suprema en el sentido de su inviolabilidad, como tiene en Europa, como tiene en Estados Unidos, como tiene en Chile. ¿Cómo? Eso yo creo que lo tenemos que hacer. Ahora, ese es el punto de institucionalidad. Después, para lograr eso, hay quien propone, digamos, que sigamos las políticas que han seguido otros países parecidos a Argentina en este campo. Hay quien propone una moneda común que ha generado, digamos, muchas críticas en economistas muy destacados y premios Nobel en el mundo. Hay quien propone una medida más extrema que eso. Imagínense si nos han criticado por tratar de tener una moneda común como Europa, lo que pensarán de tener una moneda basada en el dólar sin tener dólares. Entonces te digo, todos son cosas muy complejas. Lo que sí es cierto es que tenemos que cambiar nuestra institucionalidad fiscal, monetaria, de inserción en el mundo, de regulaciones empresarias y laborales. Tenemos que hacer una reforma institucional, no de políticas. Cortitas como ping-pong. ¿Qué hay que hacer con los piqueteros? Nosotros tenemos que reponer el orden público en el país y en la ciudad. Y eso no tiene cortapisas. Piense la ciudad, vamos un minuto a la ciudad. Usted necesita reponer el orden público. Buenos Aires tiene que ser un faro de libertad y oportunidades, un lugar, porque básicamente es un lugar central de entrada al país. Si la ciudad es un caos por grupos que impiden la libertad ambulatoria, generan frente al resto del mundo y frente al propio país
una fragilidad, una falta de fecundidad. La ciudad también tiene que ser un ejemplo de quitar regulaciones que entorpecen a la expansión productiva de la sociedad civil, o sea, a la actividad innovativa, emprendedora, generadora de riqueza. Y la ciudad tiene que procurar tener menos presión impositiva sobre esa actividad. Hablemos de los piqueteros, Ricardo. Bueno, estoy siendo muy preciso. Sí. Estoy diciendo, eso no se puede tolerar, eso no podemos permitir que tomen las rutas, que tomen los puentes, que tomen los metrobús. No puede haber espacio. Está bien, ese es el valor y esa es la idea. Pero ¿qué se hace con eso? Lo que se hace en el resto del mundo, lo que está previsto en la Constitución y en el Código Penal. Usted tiene que garantizar los derechos de libertad ambulatoria. ¿Y con los sindicalistas, con el tema de la reforma laboral? Porque los sindicalistas están, digamos, muy en guardia sobre cualquier tipo de reforma. A ver, yo diría que hay distintos grados. Yo presenté una ley de empleo que fue discutida. Les sugiero, antes de escribir la versión final del reportaje, que usted entre a mi discurso del día de anteayer en la Comisión de Comercio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ahí, por un largo discurso, expliqué qué reforma podíamos hacer para el empleo sin llegar a los extremos. Esto no quiere decir que yo no piense que haya que ir más lejos. Expliqué que hay una oportunidad de hacer una reforma en el empleo que genere una gran expansión para las pymes, que se pierda el miedo a contratar. Lo paradójico que lo tuve que explicar en la Comisión de Comercio y en la Comisión de Agricultura, porque nunca lo he podido hacer en la de Legislación del Trabajo. Porque hay todo un temor a enfrentar los problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran capacidad de vender servicios al exterior digitales. Nuestra gente es muy creativa. Quieren inventar un monotributo electrónico en lugar de resolver el problema que es permitir el acceso al mercado libre. Si usted pone el turismo, los servicios, todo el mercado libre, se acabó el problema. En concreto, hay que discutir los convenios colectivos, hay que eliminar la indemnización o hay que encontrarle alguna forma distinta al tema de la indemnización. Lo que usted puede... A ver, los derechos adquiridos usted no los puede sacar, o sea, usted ha devengado derechos adquiridos. Yo conozco una persona que me dice, si me sacan mis pasivos yo me vuelvo rico. Pero lógico, a mí también. A cualquiera. Esto es una tontería, así que tal cual. No se pueden quitar los derechos adquiridos. El problema es, ¿qué hace usted con nuevos empleos si genera variantes de aprendizaje, cooperando las municipalidades, las empresas y los estudiantes? ¿Qué hace con gente que ha estado desplazada del mercado laboral, que ha trabajado informalmente y le busca alguna modalidad laboral que no implique costos ocultos que impidan contratar? Ahí de nuevo no es esa generalidad, ¿no? Esto no se arregla. Vuelvo para atrás. Sí. No se arregla diciendo qué va a hacer usted en diciembre con la deuda, se arregla hoy. ¿Por qué creció la deuda? Acá tiene que haber, en los viejos estilos católicos, cristianos y católicos, estaba el momento que usted reconoce sus faltas. Acto de contrición. Usted iba y se confesaba, entonces usted hacía tres cosas. Reconocía los errores o las inconductas que había tenido, hacía propósito de enmienda y se asignaba una penitencia. Usted dice, he hecho barbaridades durante estos años, me pregunto qué hará el próximo gobierno. Esa es la estrategia. O me pregunto, ¿quién será el candidato que ocupará la gobernación de Buenos Aires, o la presidencia de la República, o la candidata? En lugar de preguntarme, ¿qué es lo que va a hacer? Yo cuando voy, yo recorro mucho los barrios de la capital, también parte del Gran Buenos Aires
y no tan seguido el interior de la República, nadie me pregunta por las candidaturas, nadie. Me pregunta, ¿cómo vamos a hacer para resolver el problema de las pymes? Si usted ve esta sesión en la Comisión de Comercio, va a notar que todos los pymes preguntaban cómo íbamos a resolver el problema. Sí. A ninguno le preocupaba qué candidatura o qué chanchullo está pensando para meter su gente en la lista. Final, la pregunta final. Patricia Bullrich habló de incorporar a las Fuerzas Armadas al tema de la lucha contra el narcotráfico, y también tenemos el fenómeno de Rosario, que el presidente de la Corte de Santa Fe reconoció que está perdido el control casi de la calle por parte de las autoridades. ¿Qué piensa del tema? No, ahí tengo bien claro. Las cuestiones de seguridad y monopolio de la fuerza tienen en la Argentina un escalamiento razonable. La primera fuerza que se hace cargo es la Policía Provincial. Si los recursos provinciales frente a la agresión no son suficientes, le corresponde al Estado federal ir en auxilio, y para eso están las fuerzas federales de otro despliegue, armamento y entrenamiento. Si esas fuerzas fueran sobrepasadas y por armamento, por despliegue, si los narcos tienen ametralladoras de calibre 12 o tienen vehículos blindados, como ocurre en México, como ha ocurrido en Brasil, o digamos una especie de tanque, bueno, en ese lugar finalmente las Fuerzas Armadas, su sentido profundo es asegurar el monopolio de la fuerza, es asegurar que ningún palmo del territorio nacional, incluyendo lagos o ríos, va a caer bajo dominación de fuerzas extrañas al gobierno constitucional. Si las fuerzas de seguridad provinciales, las fuerzas de seguridad federales fueran desbordadas por fuerzas que ya requieren un despliegue, esa escala de acción es nuestra escala. No se puede empezar por la fuerza, por una razón muy simple. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para las labores delictivas, no están preparadas, y esto tiene que ver mucho con los problemas históricos nuestros. Las Fuerzas Armadas están preparadas para quebrar el espíritu de lucha del adversario, en los términos del presidente Perón, para aniquilar al adversario. Entonces, cuidado. Usted cuando convoca a las Fuerzas Armadas, no las convoca para detener y llevar al juez que es este tipo de delitos, sino las convoca para quebrar al adversario. Es decir, sus armas son letales, no son... disuasorias. Claro. Entonces, la convocatoria a la Fuerza Armada implica el uso de violencia y de procedimiento de guerra, no de la vida civil. Por eso en el 75, cuando se hizo la convocatoria a las Fuerzas Armadas, fue un tema muy debatido, porque eso implicaba pasar a un nivel de violencia superior y a que ocurrieran cosas terribles. Digo, yo en ese sentido creo que nuestro orden, digamos, de empeñamiento de las fuerzas es el correcto. La Policía Provincial... No hay que meter a los militares... La Policía Provincial, reforzar su entrenamiento, su preparación, la concurrencia de las fuerzas federales. Al final de la historia, si se pierde el control total del monopolio de la fuerza, el estado de sitio y el comando operacional. Lo preguntaba por el tema de los narcos y también, por ejemplo, con la hipótesis de conflicto o lo que está ocurriendo en el sur con los mapuches, ¿no? Sí está desafiado el orden, el monopolio de la fuerza, deberán actuar las fuerzas provinciales. Hoy no está ese escenario. Bueno, pero es que ese es el problema. Usted tiene que hacer actuar a las fuerzas provinciales, luego a las fuerzas federales y en última instancia, en su último recurso es hacer actuar la fuerza armada. Nunca puede ser el primer recurso, no están entrenadas, no están adiestradas para eso. Gracias.